Buenos días, aquí estamos nuevamente para reavivarnos juntos con la palabra del Señor. Hemos llegado ya a la mitad de la semana y hoy nos corresponde un extenso capítulo lleno de información. Por eso es necesario que empecemos ya, pero hagámoslo en oración. Oh Señor, gracias por tus misericordias, gracias por esta nueva oportunidad de vida que nos das. Hoy, Señor, venimos a ti tal cual estamos, rogando, Señor, por nuestra vida, agradeciéndote también por cada una de tus misericordias y viniendo, Señor, al texto sagrado. Queremos escuchar tu voz, queremos, Señor, recibir tu mensaje y tu llamado para cada uno de nosotros. Por eso, Señor, pedimos que nos dé sabiduría y que tu Santo Espíritu nos ayude a entender y a poner en práctica esta palabra. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así empezamos nuestro estudio de hoy. 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo prenderlo con engaño y matarlo, y decían, no durante la fiesta, para que no se alborote el pueblo. Pero estando él en Betania sentado a la mesa en casa de Simón el leproso, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho valor, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Entonces, algunos se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Pues podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo, dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Era la fiesta de la Pascua, aquella que recordaba la liberación del pueblo israelita de mano de los egipcios. Estaba a punto de ser liberado el mundo entero del pecado mediante el sacrificio de nuestro Salvador Jesucristo. Pero estos no lo entendían. Y aquella mujer llena de pecado entra y derrama ese vaso carísimo de perfume sobre la cabeza del maestro. Ellos piensan, qué desperdicio, porque el salario de un año, 300 denarios, cuesta este perfume, y ha sido desperdiciado de esta manera. Aquella mujer lo que estaba era entregando todo, pues necesitaba perdón, y el Señor estaba ahí dispuesto para dárselo. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos al oírlo se alegraron y prometieron darle dinero, y Judas buscaba oportunidad para entregarlo. Aunque Jesús vino a dar su vida por nosotros, él mismo había mencionado, ay de aquel que entregue al Hijo del Hombre. Y ahora uno de los suyos estaba dispuesto a hacerlo. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le preguntaron, ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió a 2 de sus discípulos diciéndoles, id a la ciudad, y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidlo, y donde entre decid al señor de la casa, el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde se ha de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Haced allí los preparativos para nosotros. Fueron sus discípulos, entraron en la ciudad, hallaron lo que les había dicho y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, vino él con los 12 y cuando se sentaron a la mesa mientras comían, dijo Jesús, de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar.
Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno tras otro, ¿seré yo? Y el otro, ¿seré yo? Él respondiendo les dijo, es uno de los 12 el que moja conmigo en el plato. A la verdad el Hijo del Hombre va, tal como está escrito de él, pero hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Mientras comían, Jesús tomó pan, lo bendijo, lo partió y les dio, diciendo, tomad, esto es mi cuerpo. Después tomó la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Sus discípulos se disponen para festejar junto al Maestro la Pascua, y el Señor les da claras indicaciones y ellos la cumplen tal cual. Y así estaban listos en aquella noche para celebrar la Pascua, pero el Señor les menciona que alguien lo iba a entregar, aquel que moja con él el pan en el plato. Uno de los que estaban ahí y empiezan a preguntarse, ¿seré yo, Señor? Nosotros hoy también podríamos hacer esta pregunta. ¿Seré yo, Señor, que estoy siendo culpable de tu muerte, de tu sacrificio en la cruz? Después de haber cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos os escandalizaréis de mí esta noche, pues escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús, de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Pero él con mayor insistencia decía, aunque tenga que morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Celebraron la cena y en este momento salen hacia el monte de los olivos, pues el maestro estaba a punto de ser entregado y también de entregar su vida en rescate por todos. Y les anuncia, esta misma noche todos se escandalizarán de mí. Y Pedro, como siempre, con su temperamento sanguíneo, le menciona, Señor, aunque todos se escandalicen, yo no lo haré. Y el Señor, con mucho amor, le menciona, antes que el gallo cante 2 veces, tú ya me vas a haber negado 3 veces. Y él insistía, Señor, estaré dispuesto aún de ir contigo a la muerte. ¿Cuán dispuestos nosotros estamos de seguir al Maestro? ¿Cuántas veces hemos prometido algo al Señor que no lo hemos cumplido? Es necesario que nosotros ahora que estamos meditando en los evangelios, también meditemos en aquellas promesas que le hacemos al Señor y que todo aquello que le prometamos lo cumplamos y lo haremos solo con la ayuda de su Santo Espíritu. Por eso hay que cada día seguir reavivándonos con su palabra. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que yo oro. Se llevó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse, y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que, si fuera posible, pasara de él aquella hora, y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. Al volver otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo, dormid ya y descansad. Basta, la hora ha llegado. He aquí el Hijo del Hombre es entregado
en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, ya se acerca el que me entrega. Llegan al Getsemaní, ahí en el monte de los olivos, aquel jardín en donde habían lugares para exprimir la oliva y sacarle el aceite, pues el maestro estaba cerca a ser exprimido, molido por nuestros pecados. Y él menciona con cariño, Abba Padre. Era un término que se usaba en arameo en aquella época para dirigirse cariñosamente a los padres. Oh Padre, querido Padre, pasa si es posible de mí esta copa. El Señor estaba cargando el pecado de toda la humanidad. No era el sufrimiento físico lo que le aquejaba, sino esa carga grande de pecado que llevaría sobre sí. Y los discípulos no pudieron velar porque, aunque el espíritu está dispuesto y es fuerte, la carne es débil. Nosotros también tenemos muchas ganas de hacer cuánta cosa en nombre del Señor, a favor de su obra, pero la dejamos abandonada, la dejamos a media. Sigamos perseverando en el Señor, no nos separemos de su mano, velemos y oremos. Aún estaba él hablando cuando vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes, de los escribas y de los ancianos. El que lo entregaba les había dado señal, diciendo, al que yo bese, ese es, prendedlo y llevadlo con seguridad. Cuando vino, se acercó luego a él y le dijo, Maestro, maestro, y lo besó. Entonces ellos le echaron mano y lo prendieron. Pero uno de los que estaban allí sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja. Respondiendo Jesús les dijo, ¿como contra un ladrón habéis salido con palos y espadas para prenderme? Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo, y no me prendisteis. Pero así es para que se cumpla la escritura. Entonces, todos los discípulos, dejándolo, huyeron. Judas entrega con un beso al maestro. Qué hipócrita manera de actuar mal. Y luego que lo prenden, el Señor les dice, todos los días estaba junto a ustedes en el templo, pero lo que hoy sucede es para que se cumpla la escritura. Y todos los discípulos, incluyendo aquel Pedro que decía, Señor, estoy dispuesto a ir contigo a la muerte, salieron huyendo. Pero cierto joven lo seguía cubierto el cuerpo con una sábana. Lo prendieron, pero él, dejando la sábana, huyó desnudo. Marcos es el único evangelio que habla acerca de este joven. Algunos entendidos mencionan que Marcos está hablando de sí mismo. Estaba yendo cubierto con una sábana y cuando lo prenden prefiere huir, logra soltarse, aquella sábana queda en manos de los que lo prendían y él huye desnudo. Trajeron pues a Jesús ante el sumo sacerdote y se reunieron todos los principales sacerdotes, los ancianos y los escribas. Pedro los siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote y estaba sentado con los guardias calentándose al fuego. Los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarlo a la muerte, pero no lo hallaban, porque muchos daban falso testimonio contra él, pero sus testimonios no concordaban. Entonces, levantándose unos, dieron falso testimonio contra él diciendo, nosotros lo hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano y en 3 días edificaré otro no hecho a mano. Pero ni aun así concordaban en el testimonio. Entonces, el sumo sacerdote levantándose en medio preguntó a Jesús diciendo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Pero él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Jesús le dijo, yo soy, y veréis al Hijo del hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece?
y todos ellos lo condenaron declarándolo digno de muerte. Entonces algunos comenzaron a escupirlo, a cubrirle el rostro, a darle puñetazos y a decirle: profetiza. También los guardias le daban bofetadas. Jesús estaba ante aquel concilio. Aquellos que debían predicar la palabra y estar listos para recibir al Mesías, lo estaban juzgando. Daban falso testimonio y cuando le hacen aquella pregunta: ¿eres tú el Cristo? Y él responde con veracidad que él era. Lo único que mencionan es que estaba blasfemando y en aquel momento lo juzgan, empiezan a golpearlo. Estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirándolo le dijo: tú también estabas con Jesús el Nazareno. Pero él negó diciendo: no lo conozco ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. La criada, viéndolo otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí: este es uno de ellos. Pero él volvió a negarlo. Poco después, los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Aquel que estaba dispuesto a seguirlo aún a la muerte, estaba ahí, de lejos. Cuando la gente lo vio, cuando aquella criada lo vio, le dijeron: tú eres de ellos. Y lo más interesante, le mencionan: tú hablas como ellos. Cuando caminamos con el Maestro, empezamos a parecernos a Él. Nosotros necesitamos hoy orar por nuestras vidas, porque no estemos siendo culpables del sacrificio de Cristo. Orar para que no neguemos al Maestro cuando es necesario hablar de Él, testificar de su palabra. Es ahí, en ese momento, cuando revestidos de su Espíritu Santo, solamente de esa manera podemos ser vencedores. Le invito a orar. Oh Señor, estamos aquí ante tu presencia, Señor. Por eso venimos a ti, aunque a veces hemos salido huyendo, así como Marcos, así como Pedro, aunque te hemos negado, Señor, te pedimos perdón y ahora queremos hacer lo correcto. Queremos testificar, queremos anunciar mediante nuestro testimonio, mediante nuestras palabras, que Cristo es nuestro Salvador, que viene pronto. No avergonzarnos de este mensaje, sino pregonarlo. Acompáñanos en este día y que tengamos la oportunidad de llegar a otros mediante tu palabra. Guíanos, Señor. Rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor le guarde. Tenga una excelente y bendecida jornada.